Ahora vamos a terminar la serie de fe hacia fe y vamos a cubrir la última de las beatitudes y vamos a comenzar aquí en Mateo 5, versículo 10. La persecución. Mateo 5, versículo 10. Y ya hay mucha persecución, por ejemplo, en los países musulmanes, contra aquellos que profesan cristianismo. Mateo 5 y versículo 10. Benditos son aquellos que han sido perseguidos por amor de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Ahora, pongamos atención a lo que van a hacer, porque aquí es como, así es como va a venir la persecución. Dice, benditos son ustedes cuando los reprochen y persigan. O puede ser reprochen, puede ser que los aborrezcan, los persigan. Dice, falsamente digan toda cosa mala contra ustedes por amor a mí. Ahora, Jesús tuvo que pasar todo esto él mismo. Ahora, aquí está lo que nosotros tenemos que hacer. Y esta es la parte difícil. Y yo creo que esto nos ayuda a tener la actitud correcta cuando estas cosas suceden. Nosotros tenemos que recordar que ellos están cegados. Tenemos también que recordar que el mundo está en las garras de Satanás el diablo. Recordemos que Satanás odia a cualquiera que cree en Cristo, sea un verdadero creyente o un pseudo creyente, porque él sabe que Jesús va a terminar con su reinado. Es que, versículo 12, regocíjense y estén llenos de gozo, porque grande es su recompensa en el cielo. Se va usted a gozar mucho más cuando venga el reino de Dios. Dice, porque de esta misma manera ellos persiguieron a los profetas que estuvieron antes de ustedes. Esto ya sucedió en el pasado y esto va a suceder de nuevo. Vamos a Mateo 23 y vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús para ser testimonio a los testigos, a los escribas y a los fariseos. Mateo 23. Vamos a comenzar desde el versículo 27. Estoy checando el versículo para asegurarme que es el versículo correcto. Sí, todo está lleno de corrección para ellos. Mateo 23, y vamos a comenzar desde el versículo 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ahora, hipócrita el sentido religioso eh, es un defraudador. Dice, porque son sepulcros blanqueados, los cuales han hecho parecer hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de los huesos de los muertos y de toda inmundicia. Asimismo, ustedes externamente también parecen ser justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e ilegalidad. ¿Y no es acaso eso lo que sucede con todas las religiones, incluso la religión cristiana? Versículo 29. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos. Y dicen, si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Y así, versículo 31, dijo Jesús, así es, entonces, están testificando contra sí mismos que ustedes son los hijos de aquellos quienes mataron a los profetas. Y en cuanto a ustedes, están llenando la medida de sus padres. Les recordamos lo siguiente, siempre que tiene que haber un, un testimonio fuerte, no se guarde ninguna palabra porque usted está yendo en contra de la maldad que están haciendo ellos. Y esto se vuelve un testigo
contra ellos. Así es de que justo antes de que él fuera eh, el traicionado y juzgado, él está diciéndoles la verdad aquí. Y recordemos, esto fue después de la resurrección de Lázaro, entre los muertos. Ellos estaban completamente en contra de Jesús, que no deberían de haber hecho. Aquí está el testimonio final en contra de ellos, versículo 33. Ustedes serpientes, ustedes descendencia de víboras, ¿cómo escaparán el juicio de Gehenna? Por causa de esto, he aquí, yo les envío profetas y hombres sabios y escribas, y algunos de ellos ustedes matarán y crucificarán, y algunos de ustedes flagelarán en sus sinagogas, y algunos de ellos ustedes perseguirán de ciudad en ciudad. ¿Para qué? Versículo 35, para que sobre ustedes pueda venir toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Verdaderamente les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Y sí sucedió. Y si usted quiere un, un buen, un buen material de lectura, ¿verdad? Para leer la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, lea lo que escribió Josefo, el historiador, porque ahí detalla mucho de toda esa ira que fue descargada. Y Mateo 10. Vamos a ver cómo es que nosotros debemos de conducirnos en estas cosas. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque a veces nosotros tenemos que enfrentarnos directamente con estas cosas. Otras veces tenemos que huir. Recordemos después de que Jesús habló con ellos en Lucas 4, cuando él anunció que él era el Mesías, que les anunció a él, que les dijo, ¿verdad? En este día se están cumpliendo estas cosas en sus oídos. Y él también les dijo acerca de Elías y de la viuda, y que no había ido a ninguna de las otras viudas en Israel, pero sino a la viuda de Sidón. Jesús también les dijo, muchos leprosos, ¿verdad? En el tiempo de Eliseo el profeta, pero solamente Naamán, el general sirio, que conquistó a las 10 tribus de Israel, fue limpiado de la lepra. Estaban tan enojados contra él que hasta incluso la sinagoga en Nazaret, ¿verdad? Querían ahí echarlo del barranco, pero se escapó de entre sus manos. Y él mismo dijo, es que un profeta no tiene honor en su propia tierra. Les está instruyendo a sus discípulos, Mateo 10, versículo 16. Él les dice, he aquí los estoy enviando delante como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Y esa es una habilidad que es muy difícil de aprender. Ser sabios como serpientes e inofensivos como palomas. Versículo 17, pero tengan cuidado de los hombres porque ellos los entregarán a consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ahora, ¿qué tan, qué tan suave es su espalda? Y yo me pregunto, bueno, cada vez que usted se esté sintiendo eh, lástima por usted mismo, ahora, nosotros es diferente para nosotros poder entender, concebir incluso lo que le hicieron a Jesús, porque fue absolutamente brutal. Pero quizás nosotros nos podemos familiarizar un poquito más con lo que le hicieron al apóstol Pablo. Dice que él fue golpeado, azotado con varas 3 veces, 39 veces en la espalda. Y todo lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar. So, entonces, ellos van a hacer esto. Es una advertencia. Versículo 18. Dice, y ustedes también serán traídos ante gobernadores y reyes por amor a mí. Ahora, esto no es que usted vaya y pague para ir a ver a los reyes.
¿no? Como otros ministros han hecho. No, ustedes serán traídos como a Pablo. Fue llevado como prisionero. Así es de que podemos leer Hechos 24, 25, 26 y ver qué fue lo que tuvo que pasar Pablo. Versículo 19. Cuando ellos los entreguen, dice, cuando ellos los entreguen, no estén ansiosos acerca de cómo o qué deberían hablar. Ahora, no se puede practicar eso, ¿no? Tenemos que tenerlo en nosotros y el Espíritu de Dios en nosotros. Dice, porque en esa hora les será dado lo que hablarán. ¿Por qué? Porque no es algo que usted hace. Esto es lo que Dios quiere que sea hecho. Porque no son ustedes quienes hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Y entonces nos muestra qué tan difícil va a ser la persecución. Dice, entonces el hermano entregará al hermano a muerte y el padre al hijo. E hijos se levantarán contra sus padres y los harán condenar a muerte. Yo puedo ver eso incluso pasando, que pase, incluso no estamos tan lejos el día de hoy. ¿No sucedió eso en la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí sucedió. Versículo 22. Y serán odiados por todos, por amor a mi nombre. ¿Por qué? Porque Satanás va a engañar a todo el mundo y a inflamar a todos, a incendiarlos en ira. Pero veamos lo que dice aquí. Tenemos un poquito de aliento aquí. Dice, por el que resista hasta el fin, aquel será salvo. Así es de que lo que tengamos que pasar, lo vamos a pasar. Pero cuando los persigan en esta ciudad, escapen a otra. Eso fue lo que dijo, lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo. Porque verdaderamente les digo, ninguna forma ustedes habrán completado dando testimonio a las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre haya venido. Y esta es una profecía que llega hasta el final realmente. Y después muestra algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque algunas personas podrán decir, ¿por qué yo, Señor? No, ¿por qué no pudiste escoger a otro? ¿Por qué no escoges a otro? Versículo 24. Un discípulo no está sobre su maestro. ¿Qué, qué tuvo que pasar Jesús? ¿Qué nos enseña? No dice ni su siervo sobre su Señor. Es suficiente para el discípulo llegar a ser como su maestro y del siervo como su señor. Si han llamado al señor de la casa Belcebú, ¿cuánto más llamarán aquellos de su casa? Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer en casos como estos? Nos dice aquí en el versículo 26, por tanto, no les teman, no les teman, no tengan temor, porque no hay nada cubierto que no será descubierto y nada oculto que no será conocido. Lo que les digo en la oscuridad, hablen en la luz, y lo que escuchen en el oído, proclámenlo sobre los techos de las casas. Y luego hace esta frase que es muy importante que nosotros entendamos y lo da para que nosotros podamos tener fe hasta el final. No tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo, pero no tienen poder para destruir la vida. Ahora, en otras versiones dice el alma, pero el alma puede morir también. Son cuerpos. Pero la palabra en el griego, suke, es traducida vida más que lo que es traducida alma. Entonces, por eso fue traducida aquí la vida. No pueden destruir la vida. Más bien teman a quien tiene el poder para destruir ambos, la vida y el cuerpo en el Gehenna. Entonces, no debemos nosotros de preocuparnos. Las dificultades van a venir, pero si nosotros somos sabios como serpientes, inofensivos como palomas, entonces vamos a poder
escaparnos de algunas cosas hasta que llegue el punto en que no hay más. Ahora vamos ahora al Evangelio de Juan. Juan 15. Juan 15:28. Porque Jesús dio esta advertencia. Ahora, ¿qué le sucedió a todos los apóstoles? Todos fueron martirizados. Juan 15, versículo 17. Perdón, dije 28 antes. Perdóneme, porque no hay 28, 28 versículos en Juan 15. Estaba hablando del 18. Después de que en el versículo 17 les ordena que se amen el uno al otro, dice en el versículo 18, si el mundo los odia, sepan que me odió antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Sin embargo, porque no son del mundo, sino que yo personalmente los he escogido del mundo los odia por esto. Recuerden la palabra que les hablé. Un siervo no es más grande que su maestro. Si ellos me persiguieron, los perseguirán a ustedes también. Si guardaron mi palabra, guardarán la palabra de ustedes también. Pero harán estas cosas porque no conocen a mi Padre, a quien me envió. Versículo 22. Dice, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no habrían tenido pecado. Ahora no tiene nada para cubrir su pecado. Aquel que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre ha hecho, no habrían tenido pecado. Pero ahora han visto y han odiado a mi Padre y a mí. Pero esto ha sucedido para que el dicho pueda ser cumplido, el cual está escrito en su ley. Ellos me odiaron sin causa. Ahora esta es la razón por la cual Dios envía su Santo Espíritu. Versículo 26, pero cuando el Consolador haya venido, el cual les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Entonces ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Entonces les empieza a decir las cosas muy, muy derecho, muy rectamente, las cosas que le iban a suceder. Capítulo 16, versículo 1. Les ha hablado estas cosas para que no estén ofendidos. Versículo 2. Ellos les echarán de las sinagogas, mas aún el tiempo viene en que todo el que los mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a volver a Isaías 66 por un minuto. Muchas personas ya han experimentado estas cosas incluso en las iglesias de Dios. Imagínense, personas en la iglesia de Dios persiguiendo a otras personas en la iglesia de Dios. Isaías 66. Y como ya lo hemos visto, en la tercera epístola de Juan, estaban echando hermanos fuera de la iglesia. Isaías 66, versículo 5. Isaías 66, versículo 5. Oigan la palabra del Señor, ustedes quienes tiemblan a su palabra. Sus hermanos quienes los odian. Porque nosotros también hemos visto estas cosas, ¿verdad? En la iglesia. Falsos ministros, falsos hermanos, persecución. Quienes los echan fuera por amor a mi nombre, dijeron, sea el Señor glorificado.
Bueno, yo he sido desasociado 3 veces. Y dice, pero él aparecerá a su gozo y ellos serán avergonzados. Entonces, esto va a suceder. Jesús dijo que esto iba a suceder en las sinagogas. Bueno, está sucediendo en las iglesias. Juan 16, vamos a volver a Juan 16 y vamos a continuar aquí. Porque vamos a entender qué es lo que va a pasar aquí. Y vamos a ver las advertencias que hizo Jesús. Juan 16, versículo 4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando el tiempo venga puedan recordar que se las dije. Sin embargo, no les dije estas cosas en el principio porque estaba con ustedes. Pero ahora voy a quien me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Entonces habla acerca de enviar el Espíritu Santo. Vamos ahora aquí al versículo 32, aquí mismo. Escuchen, la hora viene y ya ha llegado, en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Bueno, y esto ha sucedido también en la iglesia el día de hoy, ¿cierto? Y me dejarán solo y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí puedan tener paz. Y esto encaja perfectamente con al ser pacificadores. Y dice, en el mundo tendrán tribulación, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Así es que nosotros también podemos vencer el mundo. Ahora vamos a ver un ejemplo de una persecución real. Vamos al libro de los Hechos, Hechos 7. Aquí es donde trajeron a Esteban delante del Sanedrín. Y él dio un testimonio muy, muy poderoso. Y pongamos atención a cómo reaccionaron ellos. Y esto fue un punto central en la situación concerniente a la iglesia. Ahora, el Sanedrín mismo tenía un buen número de testigos muy poderosos en contra de ellos. Y aquí quizás el más poderoso en contra de ellos, de Esteban. Vamos a comenzar aquí en el versículo 48 de Hechos 7, porque esta era una profecía para ellos acerca de la destrucción del templo. Y eso es de lo que fue él acusado, hablar cosas en contra de la ley de Moisés y hablar cosas en contra del templo. El versículo, vamos a comenzar aquí en el versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es un estrado para mis pies. ¿Qué casa construirás para mí? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi descanso? ¿No han hecho mis manos todas estas cosas? Pero pongamos atención, hay un tiempo donde hay que decirlo y hay que decirlo directamente. Oh tercos e incircuncisos de corazón y oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y ellos mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, de quien ustedes han llegado a ser los traicioneros y asesinos. Ahora, recordemos, Pedro y los apóstoles estaban todos delante del Sanedrín 2 veces y les dijeron que ese hombre había sido sanado
en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y que no hay otro nombre en el cual la gente pueda ser sanada. Y después cuando los volvieron a encerrar, después de que habían escapado de la prisión, y era temprano en la mañana, estaban ahí temprano enseñando de nuevo en el área del templo, y todo el Sanedrín vino junto con ellos. Ahora, volvamos y veamos el testimonio que Jesús les dio. Ahora, después de su resurrección, los apóstoles les testificaron a ellos 2 veces, y la segunda vez les ordenaron, después de azotarlos, que no hablaran de nuevo en ese nombre, pero ellos dijeron: "Estamos obligados a obedecer a Dios y no a los hombres". Entonces, hay un tiempo en donde tiene que ser esto dicho, y veamos cómo lo hizo Esteban aquí. Versículo 51, oh tercos e incircuncisos de corazón y oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como lo hicieron sus padres, así también hacen ustedes. Versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y ellos mataron a aquellos que predijeron la venida del justo, de quienes ustedes han llegado a ser los traicioneros y asesinos, quienes recibieron la ley por la disposición de ángeles, pero no la han guardado. No, ellos estaban siguiendo sus propias tradiciones. Versículo 53. Estaban guardando sus tradiciones, no las leyes de Dios. Versículo 54. Y cuando ellos oyeron estas cosas, fueron cortados en sus corazones y rechinaron sus dientes a él. Lo estaban viendo con tanto odio, ¿verdad? Y cerrando la mandíbula. Pero él, estando lleno con el Espíritu Santo, miró atentamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la mano derecha de Dios. Y Dios quería que esto sucediera, porque cuando la persecución viene, Dios, cuando Dios quiere que esto venga, esto viene, esto va a venir. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la mano derecha de Dios. Uf, qué blasfemia decir esto para los escribas y los levitas, los fariseos. Entonces ellos gritaron con una fuerte voz y taparon sus oídos y se lanzaron sobre él con un acuerdo y lo echaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos echaron los vestidos de ellos a los pies de un hombre llamado Saulo, y apedrearon a Esteban, quien invocó a Dios diciendo, y pongamos atención a lo que dijo, la misma manera en la cual Jesús habló a aquellos que lo estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos qué dijo Esteban, aquí en el versículo 59. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y él cayó de rodillas y clamó con una gran voz, Señor, no pongas este pecado a su cargo. Y después que había dicho esto, murió. Ahora, eso es un testimonio fantástico para que nosotros lo entendamos. Así es de que cuando estemos nosotros pensando que las cosas, tenemos muchos problemas y son muy difíciles, sea en el trabajo, en la casa, en la iglesia, su familia, sus hijos, sus hijas, lo que sea, sepa usted que usted no es el primero. Quizás será la primera vez para usted, pero usted no es el primero. Vamos ahora aquí a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Ahora, Pablo pasó muchas cosas, muchas circunstancias muy diferentes. Y quizás sería bueno quizás ir y leer algunas de ellas. Segunda de Timoteo 2. No, perdón, Segunda de Timoteo 3 y versículo 13. Segunda de Timoteo 3, versículo 13. Dice, pero hombres malvados e impostores llegarán a ser peor y peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Versículo 12.
Y ciertamente todo quien desee vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Y luego habla acerca de toda la persecución que él tuvo que vivir, incluso dado por muerto, ¿no? Cuando fue apedreado. Y cuando se de- ya no hay, cuando ya la sociedad se vuelve tan malvada, siempre buscan chivos expiatorios, ¿no? Y los chivos expiatorios siempre terminan siendo aquellos que son cristianos. Vamos a vamos a Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios 11, y vamos a comenzar desde el versículo 17. Segunda de Corintios 11, 17. Ah, perdón, había dicho tesalonicenses, discúlpenme, discúlpenme. No tesalonicenses, tenemos que ir a Corintios, a la ciudad correcta. Versículo 17, segunda de Corintios 11. Lo que estoy diciendo ahora no lo hablo de acuerdo al Señor, sino como en tontería, en esta confianza de jactancia. Ya que muchos se jactan de acuerdo a la carne, yo también me jactaré. Porque ya que ustedes son tan inteligentes, felizmente tienen paciencia con los tontos, porque aguantan si alguno los trae a esclavitud, si alguno los devora, si alguno toma de ustedes, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno los golpea en la cara. Hablo como si estuviéramos bajo reproche por ser débiles. Pero si en cualquier forma alguien más es atrevido, hablo en tontería, yo también soy atrevido. Pero pongamos atención a todo lo que él sufrió. Estamos hablando de un hombre en contra del mundo, prácticamente. Ahora, muchos de nosotros en las iglesias de Dios hemos pasado por muchas cosas y a veces empezamos a sentirnos, deprimirnos y sentirnos solos, sentirnos mal por nosotros mismos, tenernos lástima, pero vamos a ver qué es lo que pasó el apóstol Pablo. Versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son ellos semilla de Abraham? Yo también. ¿Son ellos siervos de Cristo? Estoy hablando como si estuviera demente. Yo también. Por encima y más allá de medida. En trabajos más abundante. En azotes sin medida. En encarcelamientos más frecuente. En muertes a menudo. 5 veces de los judíos recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui golpeado con varas. Sí, la otra vez fue con látigo, ¿no? 5 veces. 3 veces con varas. 3 veces fue golpeado con varas. Una vez fue apedreado. 3 veces fui náufrago. Bueno, lo dejaron como muerto, ¿verdad? Una noche y un día la pasé en el fondo. Imagínese. Ahí está usted en el mar y se está abrazando quizás a un pedazo de la embarcación, todo solo. Una noche y un día. Me imagino que sus oraciones han de haber sido, oh Señor, ayúdame, sálvame. Por supuesto, siempre hay algunos tiburones amigables nadando alrededor de uno, ¿no? Un día y una noche en la profundidad. Así es de que acuérdese de eso la siguiente vez que usted vaya de viaje y le toque dormir en un colchón duro. Pero dicen peligros,
He estado en viajes a menudo, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi propia raza, en peligros de los gentiles. Vemos lo que sucedió, ¿verdad? En Efesios, cuando tantos se convirtieron en Efesio, en Éfeso, cuando estaban trayendo todos sus ídolos, em, sus cosas, ¿verdad? Sus cosas de buena suerte, amuletos de buena suerte, y ya lo iban a matar a Pablo. En peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. Si no eso no fuera suficiente, en cansancio y dolor, en vigilias a menudo, en hambre y sed, en ayuno a menudo, en frío y desnudez. Ahora, esto eran sus circunstancias personales, las cuales tenían que pasar. Y todo esto, ¿verdad? Además, dice, además de todas estas cosas del mundo exterior, presionándome diariamente está el cuidado de todas las iglesias. Así es que el apóstol Pablo tuvo que pasar muchas dificultades. Sí. Va a haber también persecución en contra de nosotros. Ahora vamos a volver a Mateo 5 y vamos a terminar aquí. Mateo 5 ya no vamos a entrar en más detalles feos porque esos van a venir solos. Pero tenemos nosotros que ser sabios. No hagan como una mujer en la iglesia cuando regresó a casa y, y vio a un ladrón en su casa. Bueno, ella lo correteó y él salió. Y ahí se hubiera quedado tuvo que haberle dado gracias a Dios. No, fue a seguirlo al ladrón y se metió en grandes problemas. Así es de que cuando Dios lo libra, no vaya tras el ladrón y haga el problema peor. Aquí está la actitud que nosotros tenemos que tener. Mateo 5, versículo 43. Mateo 5, 43. Ustedes han escuchado que fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Y aquí está la prueba más difícil del carácter. Jesús hizo esto. Esteban también. Ahora, no sé las circunstancias de los otros apóstoles, pero yo estoy seguro que hicieron las mismas cosas. Dice, versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Ahora, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Eso es algo muy difícil. Este es un mandamiento muy difícil. Ahora, ya hemos escuchado de algunos casos, y yo me acuerdo alguien, ¿verdad? No me acuerdo en el sur, no, creo que era fuera en Atlanta. Esta señora fue, creo que en Atlanta, ¿verdad? Y un robador vino a entrar a robar a su casa y a violarla. Y ella estaba de rodillas pidiéndole a Dios que la salvara. A Jesús, Señor, sálvame. Y algo sucedió en la actitud de este violador, ladrón, y él también se arrodilló, lloró. Así es de que uno nunca sabe qué es lo que va a suceder. Bueno, creo que sí lo arrestaron al final de cuentas por esta situación, lo pusieron en la cárcel, pero fue algo muy interesante. Ahora, ¿de qué manera podemos amar a nuestros enemigos? Bueno, a veces alejándonos, quedándonos apartados de ellos. Otra manera de amar a nuestros enemigos, dice aquí, dice, bendigan a los que los odian, aquellos que los maldicen, hagan bien a aquellos que los odian y oren por aquellos que maliciosamente los usan y persiguen. ¿Acaso hizo Jesús estas cosas? Sí, lo hizo.
Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto? Dice, para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No practican los recaudadores de impuestos la misma cosa? Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué han hecho que sea extraordinario? ¿No practican los recaudadores de impuestos la misma cosa? Por lo tanto, serán perfectos. Esa es la meta de todo esto. Serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Esta es la razón por la cual tenemos que regocijarnos y contar la persecución como alegría y orar por aquellos que nos persiguen y pedirle a Dios que intervenga. Y nosotros estamos anticipando la recompensa que va a venir cuando Jesucristo regrese. Ahora, todo esto es contrario a la naturaleza humana. Y es precisamente por eso que estos son los frutos del Espíritu. Ahora, esto no lo hace usted débil, no, al contrario, lo hace usted fuerte en el Señor. Así es de que cuando el tiempo viene, la persecución viene, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, amor, fortaleza para testificar, hablar lo que Dios quiere que hablemos y lo que suceda, que suceda. Pero ahí está la resurrección y nada puede vencernos.